Hola familia, qué gusto estar con ustedes una vez más. Queremos hoy tener una gran presentación de una gran mujer que se movió en los dones de sanidad tremendamente. Y es para animar mucho a nuestras mujercitas del foro a que puedan también ser usadas enormemente en todos los dones que el Espíritu Santo quiere desenvolverse a través de tu vida. Kathryn Kuhlman, aparte de que se movió en sanidad y milagros, en esos dos dones, también se movió mucho en los dones de profecía, de ciencia y de conocimiento. Y eso le permitió entender cuando estaba ministrando en el Espíritu, lo que precisamente el Espíritu estaba haciendo en el auditorio en el que se encontraban. Esta mujer, Kathryn Kuhlman, siempre dio testimonio de que para Dios nada es imposible. Y así empezaba muchos de sus programas de televisión, de radio y también en sus predicaciones presenciales. Nada es imposible para Dios. Constantemente lo decía. Ella nació en Missouri en el año de 1907 y nació con una familia de 4 hijos. Ella fue la tercera de esos 4 hijos y iban a la iglesia, una iglesia tradicional. A sus 14 años, ella nació de nuevo. En una reunión, el pastor hizo la invitación y dice ella que desde entonces, desde que estaba en ese momento en el asiento de la iglesia, sintió el toque del Espíritu Santo fuertemente, de tal manera que se puso a llorar. Aunque ya había ido a la iglesia constantemente los domingos, especialmente ese domingo fue un domingo muy especial para ella porque el Espíritu Santo la tocó. Y ahí empezó primeramente a conocer al Espíritu Santo, no solamente ya como una feligrés fiel a la iglesia, sino ahora tenía una relación personal con el Espíritu Santo de Dios y nunca más dejó de tenerla. Tenía todos los días vivía con el Espíritu Santo. Y a sus 14 años comenzó a tener esa relación. 2 años después, nada más 2 años después de estar viviendo con el Espíritu Santo constantemente, ella fue llamada a predicar. Y fue llamada a predicar porque la presencia de Dios era tan fuerte en ella que donde fuera, el Espíritu Santo se manifestaba con sanidades y milagros desde esa edad. Por lo tanto, comenzó juntamente con otra compañerita a ir a ministrar a los lugares en los que le estaban invitando. Ahora, para esas fechas, imagínense que estamos hablando de los 20s, era una mujer predicadora. ¿Cómo puede ser esto? Una mujer donde los dones del Espíritu se mueven. ¿Cómo puede ser esto? Aún todavía tenemos mucho de ese estigma contra las mujeres en nuestra época, pero por eso es que estamos hablando ahora de esta gran mujer que hizo tremendas cosas de milagros y sanidades a través de la relación con el Espíritu Santo. La presencia la seguía a donde ella iba. Y era una manifestaciones gloriosas, cada vez más y cada vez más, hasta que grandes multitudes vinieron a sus servicios de milagros, donde hubo milagros portentosos, enormes. Y ella misma decía, no tengo yo mucho que ver con esos milagros, yo solamente soy aquí la que armonizo todo para que en las reuniones en las que yo presido, el Espíritu Santo se mueva con toda la libertad. Y así eran sus reuniones. Si usted las quiere ver en YouTube, usted puede darse cuenta que presidía las reuniones, inclusive llevaba, por decir así, la alabanza. Ella hizo famoso ese canto, el Aleluya, que podían pasar horas cantando ese canto,
pero ella más que nada generando un ambiente donde el Espíritu Santo se pudiese mover con toda la libertad. Por eso ella misma hablaba y lo decía: no tengo que ver mucho con estos milagros, no tengo que ver mucho con estas sanidades, sino son sanidades que vienen por la presencia manifiesta del Espíritu Santo, una presencia única y que se desbordaba sobre los auditorios o donde ella estuviera. Hay muchas anécdotas referente a esa presencia sobrenatural que se presentó en muchas ocasiones, inclusive no dentro de un auditorio, sino dentro del contexto, ¿verdad?, del viaje que ella realizaba. Decían que de repente ella estaba en un hotel predicando precisamente sobre el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo caía tan tremendamente en el auditorio, ojo, sin tocar a las personas. Su ministerio, a diferencia de las dos personajes que vimos anteriormente, de A.A. Allen y de T.B. Joshua, donde el Espíritu Santo se manifestaba a través de ellos tocaban a los enfermos y sucedían grandes milagros también. A diferencia de ellos, ella no los tocaba, más bien esperaba que el Espíritu Santo en forma sobrenatural los tocara. No significa que eso es mejor o es peor, sencillamente es diferente. Entonces, mientras ella hablaba del Espíritu Santo y lo adoraba y le daba el lugar al Espíritu Santo, a su gran compañero, sucedían estos milagros. Era una celosa de que hubiese el silencio adecuado, que la gente no se moviera, porque el Espíritu Santo, ella decía que era muy delicado, que había que mantener el orden y mantener el silencio para que el Espíritu Santo se moviera con libertad y en un ambiente de adoración. Por lo tanto, ella se molestaba cuando había ruido, cuando alguien caminaba y les decía: Señor, por favor, siéntese, o por favor, guarden silencio constantemente. Y ella gritaba un gemido desde su corazón diciendo: es que no alejen a mi gran amigo, el Espíritu Santo, mi compañero. Es todo lo que yo tengo, es todo lo que yo tengo. Constantemente lo decía para que la gente tomara en serio el no moverse o el no hacer ruido que pudiese hacer que el Espíritu Santo no se moviera o no permaneciera en el lugar como ella lo quería. Y era así como en varios hoteles estaba ella predicando. Hay esta anécdota que estaba ella predicando en un auditorio de un hotel muy, muy grande. Y cuando estaba ella predicando, de repente el Espíritu Santo cae con esas medidas que ella tenía para guardar el silencio y guardar el orden. Cuando todo el mundo comenzó a caer, ese auditorio tenía unos ventanales grandes que daban hacia la alberca. Y la gente de la alberca vio que todo el mundo se cayó. Y inmediatamente los de la alberca dijeron: algo está pasando allá adentro, ¿qué está sucediendo? Y salieron de la alberca y comenzaron a meterse en el auditorio para auxiliar a la gente que estaba tirada, porque estaban unos sobre otros. Obviamente, como la propia Catherine Kuhlman explicaba el por qué se caían los cuerpos, decía: es porque no se pueden sostener. Nuestro cuerpo aún es tan carnal que no está preparado para recibir todo lo del cielo. Este cuerpo mortal no puede literalmente resistir la presencia del Dios Todopoderoso. Y ella decía por qué se caían. Y además argumentaba: uno de estos días, esto mortal será revestido de lo inmortalidad, pero aquí en la tierra solo podemos resistir o tomar cierta cantidad de este dunamis, de esta presencia manifiesta, poderosa de Dios. Y así es como explicaba ella por qué se caían. Entonces se cayeron casi todos los del auditorio. Los de la alberca fueron a rescatarlo, y cuando los de la alberca vinieron al auditorio a rescatar a las personas, según ellos, cayeron también en el espíritu. Entonces ahí estaba una revoltura entre personas muy bien vestidas, porque estaban
en una predicación formal, y los que venían de la alberca, que veían que se caían y venían más y todos se caían en el Espíritu. Y esa es una anécdota muy interesante, muy bonita, muy hermosa, porque nos presenta una obra tremenda del Espíritu Santo. Bueno, dejen decirles, no somos Kathryn Kuhlman ni mucho menos, pero nos pasó en la cárcel. Miguel Martínez no lo puede comprobar porque él estaba ahí. Él fue el que organizó en la cárcel una reunión de Navidad, que le llevábamos albóndigas y le llevábamos unas comiditas ahí, unos espagueti muy rico, y además les llevaba yo un regalo, un libro que se escribió sobre los dones del Espíritu Santo de Roberto Evans, y les llevaba yo regalo esos libros. Y entonces cuando estábamos ministrando, eran como unos más de 30 presos en un salón que nos prestaron ahí en el Cerezo, comenzamos a hablar sobre el Espíritu Santo y sus dones, cómo se manifestaba el don del Espíritu Santo. Y yo les dije, y al final les vamos a dar un regalo. Y ellos dijeron, estaban esperando el regalo, y decían, ¿qué es el regalo? ¿Cuál es el regalo? Y les decía, ¿va a ser la comida? No. ¿Va a ser el libro? No, es un regalo más grande. ¿Y cuál va a ser el regalo? El bautismo del Espíritu Santo. Y ellos decían, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, el bautismo del Espíritu Santo? Y esos 30 o más de presos hicimos que separaran un poquito, se llevó un poquito de la alabanza, y luego le pedimos al Espíritu Santo que viniera y que los tocara. Pues el Espíritu Santo llegó, tocó a esos más de 30 presos, cayeron en el Espíritu, cayeron tremendamente, y había uno que se resistió un poco más, que le llamamos el Hulk, porque era muy fuerte, era muy violento, y él se resistió más, pero finalmente también cayó en el Espíritu. Y los guardias que estaban ahí, siempre hay celadores, vieron eso y se fueron hacia nosotros. Dijeron, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están en los presos tumbados? ¿Qué les dieron? Y les decimos, hey, tranquilos, para evitar problemas y que no entendieran lo que era el Espíritu Santo, lo único que dijimos es, están en meditación. Ah, es una de esas ondas de meditación. Le dije, sí, están en meditación. Ah, bueno, entonces ya los celadores y los guardias se fueron más tranquilos porque ya querían ellos intervenir. Pero así es el precioso Espíritu Santo. Cuando viene y te toca, te modifica totalmente. Cuando esos presos se levantaron, fue muy curioso porque pues ellos se drogaban y en ese momento se levantaron el Hulk y otros más y me fueron a decir, oiga, pastor, está buena esta onda que usted trae, está mejor que la piedra, ¿por qué no nos da un poco más? Le digo, no, esto no es como la piedra, esto es algo que te va a cambiar la vida y te va a llevar a la santidad. Y bueno, fue un momento muy hermoso, así eran las reuniones y aún más poderosas, mucho más poderosas con Kathryn Kuhlman. Ella celebraba reuniones en Pittsburgh, era donde tenía la iglesia, y radicó ahí desde 1948 a 1971, comenzaron a ver las reuniones. Ahí es donde cientos y miles de personas iban desde la madrugada. Y mire, ahí en Pittsburgh eran unos fríos espantosos. Y desde las 5 de la mañana estaban ahí haciendo fila para esperar a que abrieran las puertas y poder entrar, porque el cupo era limitado y era muchísima gente que venía de todas partes, aún del mundo, para que, llevando a sus enfermos, para que estos fueran sanados. Y esos momentos, esos años ahí en Pittsburgh fueron fantásticos, marcaron la vida de muchísima gente porque aprendieron a caminar en el Espíritu Santo, y gente tan importante ahí conoció al Espíritu Santo como C. Road. Sí, aquel gran personaje que tiene su programa de lo sobrenatural, que tiene un programa muy, muy hermoso, y ya también tiene un programa también para llevar un instituto bíblico. Él fue uno de esos que estuvo ahí, que fue influenciado por la obra y el ministerio de Kathryn Kuhlman. Otro que usted conoce muy bien y que hizo exactamente lo que ella fue, el que siguió y promocionó
todo el ministerio de Kathryn Kuhlman después de que murió, que ella murió ya en 1976. Y cuando ella murió, el que continuó con esa obra fue Benny Hinn, que también lo vamos a presentar acá como varios de sus milagros y vamos a hablar un poquito de su vida. Pero Benny Hinn fue el que más se acercó al ministerio de Kathryn Kuhlman y continuó con el ministerio de Kathryn Kuhlman por mucho tiempo. Tal manera que hasta la fecha sigue ministrando y sigue haciendo esos eventos exactamente como los hacía Kathryn Kuhlman, y exactamente siguen sucediendo. Inclusive a mí me tocó, aunque yo lo voy a platicar en su caso, cuando estemos hablando de Benny Hinn, me tocó ir a verlo varias veces y fui con otras personas a Toronto, y me tocó que uno de los sugieres y su esposa me dejaran a su niña ciega. Y ella, su mamá, era parte del coro y él era parte de los sugieres, y eran los que estaban de alguna manera ayudando al buen quehacer del auditorio. Era en el auditorio de Maple de Toronto, que se encuentra en el centro de Toronto. Y ahí estábamos, me dejaron a mí y a otro compañero, a su hija de unos 15 años, ya estaba ciega de glaucoma. Acaban de ir con el oftalmólogo y le dijo el oftalmólogo: no me traigas otra vez a esta niña está ciega y se quedará ciega por siempre. Entonces venían muy, muy sentidos, muy dolidos por esas palabras del doctor, un poco fuertes. Cuando Benny Hinn, exactamente como Kathryn Kuhlman, como le hacía también ella, él se movió de la misma manera que Kathryn Kuhlman, con una palabra de ciencia, sabiendo lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, y de repente volteó hacia donde estábamos nosotros y dijo: aquí hay una persona con glaucoma, en este momento está ciega, en este momento Dios la toca y se sana. Yo estaba a un lado de ella, caímos como si hubiera caído un rayo, ¡pum! Caímos ahí y nos quedamos sentados porque estábamos parados, y ¡pum! Nos tumbó como una fuerza tremenda que nos pegó. En ese momento después, él dice: pasen los que tengan algún testimonio, y la niña me dijo: voy a ir a dar mi testimonio. Y le dije: no puedes, ¿cómo vas a llegar ahí? Tienes que bajar las escaleras. Dice: es que ya veo. ¿Cómo que ya ves? Sí, Dios me sanó. Y ella fue. Yo ahí hasta la fecha digo: ¿por qué no me fui con ella, verdad? Para que también Benny Hinn orara por mí. Bueno, se fue a dar el testimonio, y cuando Benny Hinn la pasó, dijo: lees los letreros atrás del estadio de Maple, que era un estadio de hockey para 25,000 personas. Dice: sí, veo perfectamente, a ver, léeme los letreros. Y comenzó a leer cada letrero que estaba hasta el fondo. Dice Benny Hinn: yo ni siquiera los puedo leer, y tú ya los estás leyendo. Sí, porque ella fue sanada completamente. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Así se movía precisamente Kathryn Kuhlman, de esa manera tan tremenda. Otro de los que fue, usted no lo va a creer, pero otro de los que fue también sumamente tocado por el ministerio de Kathryn Kuhlman fue John Arnott. Sí, John Arnott, del Avivamiento de Toronto. Él fue y era uno con Benny Hinn, era uno de los que andaba ahí de chalanes también de Kathryn Kuhlman, ayudando al sonido y ayudando a subir esto y a subir aquello. Ellos fueron seguidores de Kathryn Kuhlman, de tal manera que John Arnott, ahora, pues, quien no supo del avivamiento en Toronto, que también nos tocó ir a ese avivamiento ahí en Toronto, y fue algo tremendo. Cuando me toqué hablar de John Arnott, vamos a hablar un poco de un amigo, ya no tanto de alguien que conocemos bien. A Benny Hinn, mi hijo lo conoce bien, yo no lo conozco del todo bien, pero sí lo estuvimos viendo durante muchos años. Y también hay otro hombre que todavía sigue ministrando sanidad, que se llama Bill Purk, que es un hombre que se mueve tremendamente en sanidad. Usted lo puede buscar también en YouTube, y él es un predicador impresionante, le gusta mucho hablar, de predicar, pero al final termina orando por los enfermos y suceden cosas muy, muy hermosas. Bueno, quiero decirles entonces que Kathryn Kuhlman hizo milagros increíbles, y yo quiero enseñarles uno de esos milagros. Un niño, bueno, hubo varios milagros en esa reunión en Las Vegas en 1975, poco antes de morir.
2 testimonios de sanidad de corazón y de caminar también de su esposa, pero dejen presentarles el del niño. Un niño con esclerosis múltiple que no podía caminar y que andaba en silla de ruedas. Ese día se sanó el bebé y vamos a verlo para que usted lo vea por sí mismo. Doctor, what is this? This little 11-year-old boy had rheumatoid arthritis affecting his hips and his knees and his ankles, wrists, and this is his wheelchair. You mean this is the little boy's wheelchair? Yes. Honey, is this? This is the most beautiful child. I would have come to Las Vegas just for the healing of this youngster. How old are you, honey? 11. Tell the people how old you are. 11. What's your name? Doug. I want you to see this little wheelchair. Look, this little wheelchair made for a little 11-year-old boy, rheumatoid arthritis. This is grandmother, the grandmother who brought him, remember. Walk across the stage, honey. Walk across there. Look at his face. If you want to see a beautiful face, if you want to see a beautiful, look at the smile on this face. Here's his wheelchair. How many feel like it's all worthwhile? Put up a hand. Look at his wheelchair. Look at the smile on this face. You can't doubt the smile. You can't doubt the smile. And Grandma brought him. Where do you live? Here in Vegas. Where do you people go to church? First Baptist. First Baptist Church. Pick them up real high. Walk again. Pick them up real high. Still higher. Still higher. Look, look, look. Look. All you have to do is to exercise him. That's all on earth that you have. Look at that face. Does nothing hurt? Doesn't it hurt? You mean it doesn't hurt? Okay, take your wheelchair. You push it, honey. Go on. There he goes. There he goes. Don't thank me. I didn't do a thing. There he goes. Give him a great big God bless. And we vow to give you the praise. ¡Wow! Tremenda sanidad que ahí vemos, ¿verdad? Cosa curiosa, Bill Purge, el otro seguidor que les decía que juntamente con John Arnold, C. Rob, Benny Hinn, fue de los primeros. Él, así como este niño, llegó a una reunión de Kathryn Kuhlman. Él, más chico, todavía tenía 6 años, y él tenía un diagnóstico de cáncer en el cerebro. Su mamá fue preparándolo, diciéndole: Dios te va a sanar, Dios es un Dios fiel. Él había estado en hospitales, lo sacaron del hospital ya desahuciado, le quedaban una semana de vida. Dijeron: lléveselo. Le dijo: ¿puedo llevarlo a una reunión? Lléveselo, no hay nada que hacer, su hijo va a morir. La señora dijo: no les hagas caso a los doctores, Dios te va a sanar. Y lo llevó a esta reunión de Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman se acercó a él lo platica en uno de sus testimonios, él mismo lo dice, y Kathryn Kuhlman le dijo: ¿tú crees que Dios te va a sanar? Y el niño ya estaba preparado por su mamá y nomás movía la cabeza. Bueno, y así el Espíritu Santo le dijo: eres sano. Y con esa palabra de ciencia y conocimiento, ese niño fue sanado ese día de cáncer en el cerebro a sus 6 años. Y a la fecha sigue vivo, sigue predicando y también moviéndose en sanidad de una manera increíble. Increíble, es un hombre increíble en cuanto se mueve a las sanidades, porque él fue sanado. Él conoce al sanador, él sabe de él. Kathryn Kuhlman estuvo viendo en su crecimiento, constantemente lo llamaba y lo formó
como un discípulo juntamente con Benny Hinn. Dios es grande, familia, y Dios quiere hacer milagros. Mujercitas, espero que se animen con esta, vamos a decirlo así, una pequeña historia real de una mujer, Kathryn Kuhlman, que se movió en el poder del Espíritu Santo. Amó al Espíritu Santo. Su mejor amigo fue el Espíritu Santo. Y para las mujeres es mucho más fácil, yo creo, porque se hacen tan amigos del Espíritu Santo como mi esposa, que ella se mueve en el Espíritu, tiene una palabra de profecía y de ciencia increíble, tiene también un don de sanidad tremendo, porque, bueno, nosotros nos enfermamos también, pero gracias a Dios ella ora por mí y me sano, o yo oro por ella y se sana, porque gracias a Dios creemos que el Espíritu Santo está en nuestra casa, está en nuestras vidas y está en todo lugar en que el Señor, en que Él es bienvenido. Cada quien que lo llama, cada quien que lo aprecia, cada quien que sabe quién es y que lo invita a su casa y lo invita a su persona, Él está ahí porque el Espíritu Santo te ama y porque el Espíritu Santo quiere hacer obras tremendas contigo. Espero que les haya animado esta pequeña charla de Kathryn Kuhlman. Nos vemos en otra de estas series y en otras predicaciones de grandes dones del Espíritu Santo y grandes hombres y mujeres del Espíritu Santo. No se te olvide suscribirte para que cada una de estas grandes señales y grandes hombres no te pierdas ninguna de estas grandes señales y grandes hombres. Así es que te invitamos a suscribirte. Que Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima.